Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estrenamos un nuevo episodio del segmento Oceana Responde, en el que estaremos respondiendo a las preguntas que nos hacen en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, con nuestro director científico Juan Carlos Riveros. Todo esto después de la intro. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con JC. JC, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esta nueva edición de Oceana Responde. JC, de verdad, un gusto. Ya no creo que ha pasado un tiempito. Sí, sí. Pero tenemos preguntas interesantes y estoy seguro que nos vamos a divertir mucho respondiéndolas. Para los que no conozcan a JC todavía, Juan Carlos Riveros, más conocido como JC, es el director científico de Oceana Perú. Así que, con ayuda de él, vamos a responder las preguntas que ustedes nos han dejado en diversos canales de social media. Vamos. Empezamos con una pregunta que se hizo en TikTok. ¿Cómo hace el salmón para regresar a su origen a ovar? Para comenzar, que los salmones nacen en ríos, en las partes altas de las cuencas. Luego de nacer, básicamente van descendiendo, llegan al mar. Dependiendo de la especie, este proceso puede tardar 2 a 7 años y luego de eso regresan. Las especies del Pacífico por lo general regresan al mismo punto en el cual nacieron. Para ellos se guían básicamente por el magnetismo. Los salmones tienen a lo largo del cuerpo, como la mayor parte de los peces, una cosa que se llama línea lateral, que es un órgano que les sirve para sentir presión, densidad, temperatura y entre esas cosas magnetismo. Entonces se guían por el magnetismo cuando están en el mar y una vez que llegan a los ríos se empiezan a orientar por el olfato. ¿Qué significa esto del olfato? Que cuando un salmón nace, cuando es bebito, de alguna manera en su mente queda marcado el hecho de los olores, la composición de la tierra, de los metales, digamos, la señal química del lugar donde nació. Y eventualmente, pues cuando regresa, identifica por dónde va la cosa y va siguiendo esa señal hasta el punto en el cual nació. Es comparable, por ejemplo, como cuando te acostumbras a una cosa así, los que toman micro de largas distancias, que se quedan dormidos y de pronto justo en su paradero se despiertan, ¿no? Entonces eso es la típica que ha pasado. ¡Sí soy! En tu mente, en alguna parte de tu sistema cerebral, por decirlo de alguna manera, tu sistema nervioso, en tu memoria tienes el recuerdo de las curvas, los ruidos, las luces, los comentarios de la gente, entonces eso hace que tu cerebro se despierte. No es algo consciente. Entonces los salmones utilizan esa información de la cual no son conscientes y llegan al sitio en el cual desova. O sea, básicamente un salmón llega, desova y muere, que es lo que la mayor parte de los salmones del Pacífico les pasa eso, ¿no? Los del Atlántico tienen 2, 3 puestas, pero les puede dar hasta a veces más, ¿no? El otro tema es que, por ejemplo, ¿qué pasa? Ya yo llego al lugar y de pronto llego y hay una represa o han estado echando contaminación, ha cambiado algo, ya no desovo, no. La naturaleza es tan hábil para esas cosas que si el salmón llega al sitio y no llega a identificar exactamente el sitio, obviamente pues no se queda con los huevos adentro, entonces avanza y desova en otra parte, ¿no? Entonces buscan ambos, machos como las hembras, buscar lugares donde desovar. Entonces siempre hay un porcentaje pequeño de despistados, por decirlo de alguna manera, que buscan de poner los huevos sí o sí, porque finalmente es parte de su ciclo, ¿no? O sea, ¿se podría decir que es algo como que viene impregnado en su genética? Porque es como nacen y ya lo tienen como programado, digamos, de alguna manera. No necesariamente, o sea, la habilidad es de origen genético, evolutivo, es una adaptación, pero no es que genéticamente esté marcado, sino que es un comportamiento que se aprende en los primeros días de nacido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es comparable, por ejemplo, los pollitos que nacen, lo primero que ven es la mamá, o sea, no es que el pollito nace predestinado y sabe que mi mamá va a hacer tal cosa, sino que el primer organismo que ve, con él se impregnan. Ese es el término técnico, ¿no? Wow, qué loco. ¿Y cuánto viven los salmones? Depende de la especie, pueden ser 2 hasta 10 años, si no me equivoco. Y el problema que tienen, sobre todo los que del Pacífico, es que solo se reproducen una vez y una vez que completan el ciclo se reproducen y mueren. Porque el costo de la reproducción es muy fuerte, muy alto. Van a contracorriente también, me parece. Sí, suben el río, lo saltan, Claro. saltan. Su característica principal, Claro, ¿no? saltan las cascadas y todo, y en el camino pues se encuentran, pues, en el mar se los comen las orcas, otros peces, y pierden, ¿no? Y en la subida se encuentran con los osos, las águilas, la gente que los pesca, entonces siempre hay un riesgo de depredación muy alto, ¿no? ¿Cuál es la distancia que viajan para desovar? Depende de la especie, hay casos hasta 1.700 kilómetros, que son los que se meten bastante al mar, y hay otros que viven muy cerca de la costa. Wow. Y generalmente regresan varias veces, ¿no? Los del Atlántico tienen rutas más cortas, por ejemplo.
¿Las tortugas saben regresar a su origen a hogar al igual que los salmones? Sí, pero no. El sistema es distinto. Las tortugas no tienen el nivel de detección del olfato que tienen los salmones al acercarse a tierra firme. Cuando nacen, la tortuga tiene que ir hacia el mar, ¿ya? Por eso es importantísimo que no haya contaminación lumínica, que no hayan casas con grandes luces, porque la tortuga sale y lo primero que va a tratar de buscar es la luz de la luna y las estrellas y orientarse hacia medias ciegas. Pero si al costado tiene un hotel con 20 luces y todo lo demás, la tortuga dice, ¿qué para allá es? Entonces se va a perder. Segundo lugar, la tortuga también se orienta por el ruido del mar, por la humedad, por el sonido, entonces se puede mover por ahí. Entonces, todas esas características quedan marcadas en la tortuga que recién ha nacido. Llega al mar y de ahí tiene las corrientes, etcétera, y por ahí se orienta y pum, se va. Luego de que pasan 10, 20, 30 años, de alguna manera eso le queda en la mente a la tortuga y regresa al lugar en que nació. ¿Cómo se orienta? Se supone, porque todavía no está demostrado, que también tienen sistemas de detección magnética que siguen la posición de la luna y las corrientes, y tanto machos como hembras llegan a la orilla para el desove, ¿no? Y ahí ocurre un fenómeno que es interesante, que es lo que les contaba en algún momento, que las tortugas tienen esta característica que cuando llegan a la playa, pues ocurre la cópula antes de la llegada a la playa, o sea, son romance ahí a nivel del mar, y que las tortugas tienen una capacidad que es bastante reconocida, que es poder almacenar el esperma del macho. Entonces una tortuga puede tener 1, 2, 3, 4, 5 machos y luego eso lo almacena, lo chocolatea literalmente, y luego cuando pone sus huevos es una primera puesta en la cual puedes encontrar 2, 3 padres. Entonces en un nido de tortugas pueden haber 2, 3 padres que son de los huevos de acá, va al mar, sigue el chocolateo, regresa y hace otra puesta y así durante 3, 4 veces. Entonces al final tú puedes tener que en una playa hay decenas de huevos de la misma tortuga, pero también de muy diferentes padres, ¿ya? Y esto es una estrategia reproductiva porque la idea es maximizar la reproducción, ¿no? Claro, Porque totalmente. por cada 1000 tortugas que salen al mar solo regresa 1 o 2. De más de 1000 huevos, 2 o 3 tortugas sobreviven. La mayor parte, cuando nacen, en el trámite de nacer hasta llegar a la playa, se la comen, se le agarra un cangrejo, una gaviota, cualquier otra cosa, y eventualmente llegará al mar mismo, ¿no? Cambiando radicalmente la dirección, y esta vino de Instagram, que es, ¿cuál es el impacto que generan las embarcaciones chinas? Ahí lo que tenemos es que la flota china es una flota que está principalmente subsidiada por su gobierno para que pesque lejos, o sea, porque no es una economía que sea, digamos, sostenible, o sea, irte a pescar al otro lado del mundo no sale a cuenta, entonces te subsidia el Estado, llegas a estos sitios y básicamente tienes la posibilidad de pescar grandes cantidades. Son embarcaciones, las que tenemos frente a nuestras costas son embarcaciones calamareras, pescan pota. Son embarcaciones que pescan día y noche con un sistema de línea de producción que están sacando pota y todo el tiempo está el anzuelo subiendo, cargándose las potas, ¿no? Entonces eso genera un gran impacto en términos de la cantidad de pota que pueden sacar. En el año 2023 sacaron más pota incluso que nosotros, que somos los campeones de la pota. En segundo lugar, por el sistema que tienen, no es un sistema muy selectivo. Entonces, digamos que acá tú tiras tu muestra potera, jalas, la pota es muy chiquita, puedes volver a tirar al mar. Pero el sistema de los barcos chinos es un sistema que vas sacando todo el tiempo. Entonces, es una faja de producción, chiquito, grande, todo va para adentro, ¿no? Entonces, el primer problema es ese, que es un exceso que puede llevar a sobrepesca. El otro problema que tienen es que hay algunos que, bueno, ahora está un poco más controlado, pero también hay los que agarran y apagan sus sensores, sus radares, y se meten pues a oscuras, ¿no? Como los ninjas, se meten a pescar en aguas nacionales. Ahí pues la única opción es tener una muy buena vigilancia, estarlo siguiendo, pero siempre no faltan los que intentan hacer las cosas mal. Y finalmente también hay un tema de derechos laborales, ¿no? Porque hay evidencias de trabajo esclavo, de sobreexplotación, gente que se ha pasado en el mar 3 años, o sea, nunca tocó tierra, literalmente, o sea, suben una persona de una de estas pequeñas islas, la suben como trabajador, le ofrecen el oro y el moro, y luego de 4 años sigues en el barco, ¿no? Entonces ocurren muchos accidentes, la alimentación no es buena, entonces las condiciones no son necesariamente muy buenas para la vida como pescador inclusive, ¿no? Sí, totalmente, pero y entonces digamos que una de las principales afectaciones además de las vidas humanas sería la puesta en riesgo de la sostenibilidad de algunos recursos, la sobrepesca, claro. Afecta finalmente a los pescadores peruanos.
Sí, ahí hay una gran discusión que todavía sigue abierta en cuanto a cuál es el impacto real de la flota china, porque se tiene que trabajar mucho el tema de evaluar cuál es el stock. No es que la pota sea solo peruana, la pota se mueve en el Pacífico bastante. Claro, no tiene nacionalidad. Claro, no tiene nacionalidad. Entra y sale del Perú sin necesidad de visa y desgraciadamente pues no hay todavía buenos estudios de evaluación de stock. Cuando hay un grupo de trabajo, que es una cosa que se llama LOROP, Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, que lo que hace es evaluar el stock, saber cuántos hay, y luego saber cuántos hay, cuánto le va a tocar a cada uno. Uh-huh. Entonces, Perú ha sido bastante inteligente en los últimos años sobre todo, porque está apoyando que haya más embarcaciones nacionales a que entren al registro LOROP. Porque es importante esto porque una vez que se reparta la cuota se va a repartir en base a al histórico de desembarcos de cada nación. Uh-huh. Entonces, si nosotros teníamos 3 barquitos y sacábamos 4 potas, nos va a tocar muy poquito. Ahora tenemos 200 barcos ya registrados y con la idea es que lleguen 200 más y así sucesivamente para tener una historia, cuando se reparta la cuota, agarrar una parte más grande de esa cuota, ¿no? Pero siempre dentro de los márgenes de la sostenibilidad. Y obviamente pues ahí se va a tener que repartir, ya tendrán que venir menos barcos chinos y tendrán que repartirse de una manera más equitativa, ¿no? Claro, porque existía mucho esta percepción de que estas embarcaciones venían y hacían lo que querían prácticamente, ¿no? Y de alguna manera es cierto, ¿o no? Sí, relativamente. Bueno, el problema acá es también que, como decíamos un rato, la pota no es peruana, la pota entra y sale, y si la pescan afuera, pues no podemos hacer nada. Pero lo que sí hay evidencia es que la flota china, por el sistema de pesca que tiene, que es semiautomático, se lleva muchas potas pequeñitas. Ya, ahora, ¿qué tanto impacto tiene eso en la estructura poblacional y la recuperación de la población de la pota? Es algo que todavía no se ha resuelto porque hay que hacer los modelos. Pero la primera intuición es que si tú sacas animales muy pequeños, no los dejas crecer, obviamente estás afectando la capacidad reproductiva del stock, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de comer un pescado que fue capturado con dinamita? Ya, para comenzar, la pesca con dinamita es ilegal, ¿ya? Es como tratar de cosechar manzanas dinamitando los árboles, sí, literalmente, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que es una actividad ilegal, es altamente riesgosa, hay gente que ha sido afectada por la manipulación, a veces pues no siempre la dinamita explota ya, sino que te explota en la mano o en el barco, entonces es una situación bastante complicada que debería ser mejor controlada. Ahora bien, el pescado que se pesca con dinamita generalmente se puede identificar porque literalmente está destrozado por dentro, porque la onda expansiva, si bien la envoltura del pescado se mantiene entera, los órganos internos están esparcidos, están reventados, sobre todo los órganos que son tipo hígado, tipo vaso, que tienen mayor densidad, perdón. Entonces, es fácil distinguirlos. O sea, a los que están cerca de la onda expansiva se les nota muy rápidamente el efecto de la explosión por la forma como están internamente. Mientras más te alejes vas a encontrar otros defectos, afectaciones a los oídos, afectaciones a otros órganos y eventualmente la norma común, o digamos la forma como los detectas es por cómo están el estado de los órganos que no están enteros por dentro, ¿no? Ahora, si lo evisceran, ahí sí hay un riesgo porque no te vas a dar cuenta fácilmente, no va a ser fácil detectarlo. Yeah. Ahora, en términos sanitarios, el gran problema con estos peces es como se mezcla todo el organismo, literalmente el contenido, normalmente en el pescado, lo estomacal, digamos, entre comillas, sucio, está separado de la carne, ¿no? Tú lo evisceras, sacas las tripas, todo lo demás, te quedas con la carnecita, una lavadita, listo, ya está listo para el ceviche o lo que sea. En el pescado que ha sido obtenido por dinamitazos o por bombazos, como le dicen, desgraciadamente todo se mezcla. Ya, entonces el contenido estomacal, el contenido de las tripas, se ha mezclado con la carne. Y por muy bien que lo laves, por ahí se te escapa una bacteria, algún tipo de contaminante patógeno, y te va a afectar, ¿no? Entonces sí hay un riesgo para la salud. Además que generalmente estas actividades se realizan a escondidas, de manera ilegal. El pescado, para que no lo detecten, se lleva a escondidas, a veces no se le pone hielo. Entonces es un pescado de alto riesgo para consumo. No es fácil a veces darse cuenta, pero idealmente deberíamos tener condiciones de fiscalización, de control para evitar que llegue a los mercados. De hecho, en nuestras publicaciones en social media tenemos algunas indicaciones sobre cómo denunciar este tipo de actividades si en algún momento llegan a verlas y poder registrarlas. ¿Con quién es que tienen que denunciar? Básicamente es con Produce. Las denuncias de ese tipo son con Produce y en los mercados hay inspectores municipales, si es que se llega a detectar. Idealmente esto se debería tener en las carreteras, en los puntos de control de las carreteras, en las garitas, los oficiales de las garitas, tanto de Produce como del Ministerio del Interior,
están en la obligación de pedir la documentación que acredite el origen legal de la pesca. Es así como funciona, ¿no? Entonces ya saben, a todos los que están viendo, la pesca con dinamita es ilegal y tiene que ser denunciada. JC, ¿por qué no hay focas en Perú? Ya, tampoco, Lamentablemente hay animales exhibidos en el Parque de las Leyendas, ¿no? Que no son focas. Pero ¿por qué? Claro, porque es, digamos, en el entorno silvestre del país no hay focas. Por la misma razón que no tenemos leones ni jirafas en el Perú. Es un tema de distribución biogeográfica. En realidad, lo que tenemos son los pignípedos. Los pignípedos se dividen en dos grupos. Los que son focas o fósides, que básicamente viven en los polos, que son grupos que están adaptados a condiciones más frías. Son animales que no tienen orejas, por ejemplo, se notan al toque, no tienen orejitas. Mientras que lo que nosotros tenemos son de los pignípedos, los otáridos. Los otáridos son los lobos marinos, lobos de mar. Lo que nosotros tenemos en el Perú, tenemos el lobo marino de un pelo, que es el lobo chusco que le decimos, es el más grande, más gordito. O el sudamericano. Y el sudamericano, que es el otro, que es el lobo de dos pelos, el Artocephalus australis. Okay. Que son dos especies que son el equivalente de la foca. La gran diferencia es que tienen orejitas, que nadan mucho mejor y que pueden resistir las temperaturas tropicales. Si lo ponemos en términos simples, lo que pasa es que las focas son polares, norte y sur, mientras que los lobos marinos son más tropicalones. Okay. Ya están mejor adaptados. Lo cual no quiere decir que tampoco les guste mucho el calor, ¿no? O sea, tienen que estar asociados a corrientes frías, como la corriente de Humboldt, hasta en Galápagos, la corriente de Cranwell, o sea, en cada lugar del mundo donde hay lobos marinos también hace frío, pero no son las condiciones extremas a las cuales están acostumbradas las focas tradicionales, ¿no? ¿Y cuál es la principal diferencia entre los lobos de un pelo y dos pelos? Que tienen uno y que tienen dos. Aparte de eso, el lobo marino tiende el de dos pelos, o el fino que le dicen, tiende a ser mucho más esbelto, es más pequeño, y tiene una naricita así respingadita, ¿ya? Así como dibujito animado. Mientras que el lobo chusco tiene la cara un poco más achatada, se parece más a un bulldog, si se quiere. Tienden a ser más grandes, más huidizos incluso. Si tú llegas a una colonia de lobos, lo cual no deberías hacer nunca, los lobos chuscos van a correr rápidamente, se van todos, se tira la estampida y se van todos. En cambio, los lobos finos se quedan mirando cómo es, porque son mucho más agresivos, son más territoriales, tienen todo un sistema de defensa incluso de sus hembras, porque tienen como harems. En realidad no defienden harem, defienden espacios, ¿no? No son tan miedosos, entonces. No son tan miedosos, incluso pueden ser peligrosos. O sea, porque, por ejemplo, la gente esta que se va a la playita... Parado y sin polo, así. Sí, literalmente. O la gente que va pues a la isla, quiero nadar con lobos marinos, te metes. Los lobos chuscos se van a alejar. Es muy raro que haya interacciones con lobos chuscos, a menos que estén muy asustados y se salgan corriendo hacia ti o huyendo hacia ti. Mientras que los lobos finos sí hay el riesgo que te puedan morder. No porque sean agresivos, sino por curiosidad, ¿no? Es como un gato que viene, ¿y esto qué cosa es? ¿Esta pierna te sirve? ¿A qué sabe? Sí, ¿a qué sabe esto, no? A los buzos, por ejemplo, que están con su bolsa con el pescado al costado, viene el lobo fino, a veces el chusco también, porque casi siempre el fino, y les muerde, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, son más juguetones, son más curiosos, y como que no le tienen miedo a nada, entre comillas, ¿no? Entonces sí, se le van con todo. ¿Qué lobos serían los que están en el Callao, estos paseos que hacen con botes en las Islas Palomino? Básicamente son lobos chuscos. O sea, son lobos chuscos. Por ahí que han perdido el miedo. Ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron. O sea, el lobo fino, su distribución llega un poco más arriba hasta Huacho, es fácil verlos. Para el norte casi no es posible verlos, porque ya el agua se hace más caliente. En cambio, el lobo chusco es mucho más elástico. Es el típico que vamos a ver en las playas o en las instalaciones de los lotes petroleros abandonados. En las plataformas abandonadas, ahí están los lobos tirados en Báncora, en el Ñuro, los órganos, son lobos chuscos. Los de por acá son básicamente, frente a Lima, son chuscos, a veces alguno que otro fino por ahí que está chismeando qué está pasando, y Paracas para abajo casi todos son finos. O sea, también hay chuscos, pero las colonias más grandes son de finos. Ya, la siguiente pregunta viene de TikTok. ¿Científicamente pudo existir la Atlántida? La respuesta corta es no. La Atlántida es como una fábula, ¿no? En realidad es como si ahorita me dijeras, pues, si existió Hogwarts, lo que a mí se le ocurrió, ¿no? No existió. Este filósofo, Platón, si no me equivoco, se le ocurrió crear la Atlántida como una especie de fábula para, según él, atontar o asustar o literalmente influir en la política local al decir que la Atlántida
Era una ciudad que se creía que era lo máximo, que tenía pues hasta sensores submarinos y todo lo demás, que era perfecta, tenía toda la tecnología, y que de pronto vino un cataclismo y se hundió, y se murió toda la gente. Y la lógica de él era básicamente decirle a Atenas, que era la ciudad de moda de ese momento, el centro del mundo desde el punto de vista de los griegos, que no había que ser muy vanidoso, ni orgulloso, ni creerse la última Coca-Cola del desierto, sino que eventualmente todos tenemos que caer, todos van a caer. O sea, no importa qué tan grande, qué tan alto estés, vas a caer. Todos van a caer. Es una advertencia hacia el poder, es una advertencia hacia el creerse inmortal y que vas a vivir por siempre y que tu civilización va a ser la única, ¿no? Y el mismo cuento tuvieron los egipcios, los romanos, los griegos y sucesivos imperios que han ido cayendo a lo largo de la historia, ¿no? Y quedó esa idea y eventualmente pues salió todo el mundo a buscar la Atlántida, pero no lo van a encontrar. ¿Van a encontrar ruinas submarinas? Sí, hay ciudades europeas, antiguas ciudades europeas o en la India que se han hundido con el paso del tiempo pero no son la Atlántida, simplemente son ciudades de las cuales les pasó un poco de agua encima, ¿no? Pero el otro día yo vi un video de 10 teorías conspirativas que te van a dejar sin dormir y no te confirma... preocupes. No, bueno, acabas de romper una ilusión, No te Juan Carlos. Tu contrato también. Lo superaré. Lo superaré. Pero el mensaje está bueno. ¿Por qué no se pelean con las petroleras? Oceana. ¿Cómo van a decir que no nos peleamos con las petroleras? No se pasen. Pero está buena para hacerla. Sí, yo creo que es un tema de desinformación. En realidad, si entran a nuestra página web, a nuestros blogs y demás, van a encontrar unas diversas evidencias de la posición de Oceana, no solo local, sino internacional, contra la explotación petrolera en el mar. Hay razones biológicas y sociales para esto. No solamente se trata de mantener el mar limpio, sino no poner en riesgo nuestra fuente de alimentos y sobre todo los medios de vida de los pescadores. Además, hemos sido muy activos en el caso del derrame de Repsol. Estamos siguiendo de cerca el derrame de Lobitos, porque es importante que hayan compensaciones y que hayan reglas claras de juego, no solo para el sector. O sea, no se trata de impedir que no haya extracción petrolera, esa no es el mantra general, sino que se haga, si se está haciendo, que se haga bien y que eventualmente se evalúe si es conveniente poner a un lado la pesca y al otro lado el petróleo. O sea, cada vez que hay un derrame en el norte o en cualquier otra parte del país, pero sobre todo en el mar, se afecta a la vida marina, se afecta a los pescadores. Ese pescado contaminado que a veces no se muere ahí, se va por ahí, se escapó. Esa conchita que por ahí se chupó sus 3 gramos de petróleo, va a terminar en tu plato, de una manera u otra. Claro. Eventualmente hay una contaminación que es cíclica. O sea, todo lo que tiramos al mar va a llegar a nosotros y no tiene mucho sentido estar explotando el petróleo en un área que es tan rica en biodiversidad, que le mantiene vivo el turismo, que mantiene la actividad económica y que nos da de comer, no solamente a nosotros, sino que además exportamos ese pescado. Entonces, todos son elementos que construyen una agenda y una posición de Oceana muy clara contra la explotación del tema del petróleo en el mar y que eventualmente pues esto no se ha visibilizado mucho porque la gente no entra a la web a mirarlo, pero sí, estamos dejamos ahí. Los enlaces por ahí para que lo... Entren a la web, por favor. Sí, no nos acusen de algo que todavía no hemos hecho. ¿Es verdad que el antepasado de las ballenas fue un mamífero terrestre? Yo lo vi. Yo no sé. Tan viejo eran. Ya, sí. Yo lo vi cambiar. Bueno, sí. Las ballenas son descendientes de un antepasado terrestre que era muy parecido como un hipopótamo. Una mezcla de chanchito con patas largas. Paquicetus era el género. Obviamente se extinguió en el camino. Paquicetus era un mamífero que está muy emparentado con lo que vendrían a ser las ballenas a partir de adaptaciones sucesivas. No es que de la noche a la mañana este bicho decidió, pues me voy a vivir al mar, sino que ha evolucionado a lo largo de varias generaciones, generando pues las aletas, la distribución de las aletas, o sea, literalmente que tus huesos nasales miren hacia la parte superior de tu cabeza es todo un proceso evolutivo, ¿no? ¿Familiar del hipopótamo? No es familia, es una rama previa. Es como decir que nosotros descendemos de los monos, nosotros no descendemos de los monos. Ajá. Hay un antepasado común. Y de ahí venimos los humanos y los primates. Igual, los paquicetus descienden de antepasados que eran muy similares al hipopótamo. Y obviamente pues esto no ocurre de la noche a la mañana. Toma pues una eternidad más tarde, millones de años y eventualmente tenemos las ballenas. Y a su vez las ballenas radiaron. O sea, se llegó un tipo de ballena
En el Perú tenemos varias evidencias, el Perucetus, que era hasta hace poco el mamífero más grande, supuestamente marino. Sí, más pesado. Y más pesado, y con una cabecita así y un cuerpazo, ¿no? Y un montón de otras variedades porque el Perú tuvo el privilegio de estar hundido un buen tiempo bajo el agua, ¿no? Entonces, conforme se ha ido levantando el nivel de la Tierra, se han salido a la luz muchas más evidencias de esta radiación, ¿no? ¿Por qué a veces se produce una espuma blanca en el mar? Hay temporadas en donde el mar expulsa una espuma que se queda como en la orilla dibujada. O sea, para comenzar, que eso ocurre en lugares donde hay oleaje, ¿ya? En donde hay oleaje, cuando hay oleaje viene la ola y pues captura el aire. O sea, es como cuando uno hace un batido. Tú haces un batido, tiras pues huevo, leche, cualquier otra cosa, le das vuelta, se levanta espuma porque mezclas aire con agua, con un líquido. Entonces, el color obedece básicamente pues a la presencia de algas, de materia orgánica, eventualmente un poco de sedimentos. Es normal, es totalmente natural. Okay. Ya cuando hay oleaje es normal. Ahora, si esa espuma tiene un mal olor o es de un color muy rojizo o ves animalitos muertos, es posible que sea también el efecto de una marea roja. Okay. Porque la marea roja genera también fermentación y esa fermentación libera gas. Entonces todo eso sí podría dar una situación de riesgo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se ven estas burbujas, pero no todas son tóxicas, ¿no? Algunas simplemente son producto del mismo movimiento del mar, ¿no? Pero ocurre en determinados momentos del año, que puede coincidir casualmente cuando hay oleajes fuertes. No solo eso, sino que también depende de la configuración de algas. O sea, hay algas buenas y hay algas que no son tan buenas, o sea, que no todas están todo el tiempo disponibles. Hay unas que crecen más en una época, más en otra, hay unas que se salen a la superficie durante cierta fase de la luna, que tiene que ver con las corrientes, etcétera, y las mareas. Y esas algas, tienen coloraciones, y esas coloraciones van a hacer que varíe también las burbujas. Okay. O sea, normalmente no debería haber problema, pero si ustedes ven que es una coloración rojiza, un color muy, muy llamativo o huele mal, ahí sí estás ante un proceso probablemente de liberación de sustancias tóxicas. Digamos que es una hipótesis, pero es una forma en la que el mar como que también se limpia. No. Es una respuesta totalmente aislada. No, lo que pasa es que el mar ni siquiera quiere tener oleaje. El oleaje no se debe al mar, el oleaje se debe al viento. Si el mar fuera lo que quisiera hacer, simplemente tendría corrientes. Y sería así, derechito, se movería por aquí, por allá las corrientes. Pero como hay viento y el viento lo mueve, pues el mar lo que hace, lo está volteando. Entonces, este proceso de generación de burbujas es principalmente por efecto del viento. Un fenómeno totalmente físico. ¿Existe alguna conexión con el hecho de que venga la corriente norte y que el mar se ponga de este color, más o menos? Generalmente cuando hay encuentros de corrientes, las aguas cambian de color. Es más, las aguas del norte tienden a tener una mayor temperatura, tienden a tener menor oxígeno disuelto y ser de un color más azul. Mientras que las aguas locales, las aguas de la superficie costeras, tienden a ser más grises, más opacas y con mayor contenido de algas en la columna de agua. Pero así como estas dos, aparte hay la corriente oceánica, que tiende a ser un azul mucho más oscuro, que tiende a tener mucho más minerales en algunas zonas. Entonces, cuando hay encuentro de corrientes de diferentes tipos, también hay temperaturas, ¿no? Y temperaturas, y también hay como shocks, ¿no? O sea, llevamos todas las algas por acá, estamos calientitas, y cuando viene agua fría, ¡pum!, se murieron. Entonces, esos procesos causan mortandad, que no está mal, son parte de los procesos físicos, causan mortandad, causan cambios en el metabolismo. Algunas algas cuando se siente mucho frío emiten otras sustancias, cambia su composición química, otras simplemente se mueren y se rompen, pero ahí aparecen otros bichitos que se las comen. Entonces es parte del ciclo de la vida, si se quiere, ¿no? Pero sí es posible ver esos cambios de coloración en áreas donde hay cambio de corrientes. Eso lo preguntaba porque justo hablaba con un pescador el otro día que me contaba del desmonte por las playas de Magdalena. Me dijo que cuando entra la corriente norte, el mar jala el desmonte y por eso se pone de un color más también, oscuro. Claro, eso es un tema interesante, ¿no? Que la corriente, o sea, como te decía hace un rato, todo lo que le echamos al mar de alguna manera regresa. Entonces la corriente lo que hace es va lavando eso como si fuera la tierra al final como una arcilla y chocolatada, y eso se va metiendo. Igual pasa con nuestros residuos y que llegan al mar, o si no con lo que sale de los ríos. O sea, tú vas a ver en la imagen de satélite, pero también lo puedes ver en persona,
que cuando llega al río, al mar, trae sedimentos, trae basura, un pedazo de vaca, cualquier otra cosa, eso se dispersa, se crea una nube que queda una señal por kilómetros. Y tú vas a ver claramente en una imagen, o como te digo, si vas en un bote, en una zona va a ser un verde más claro, acá va a haber más marrón, acá va a haber que depende de lo que está en suspensión. Eso es parte de lo normal, entre comillas. Ahora, lo normal es que bajase solo tierra, pero ya cuando vienen con contaminación, con otros temas se complica, ¿no? Tenemos un artículo en el blog sobre eso, cómo llega la contaminación a través de los ríos. Sí, de hecho ha sido publicado recientemente, así que vamos a dejar el enlace también para que lo puedan ver. Otra cosa que me comentaron también que es interesante, aprovecho en decirla, cuando la corriente va hacia ahí a la corriente sur, sí, mueve también todo este desmonte, tierra, etcétera, hacia el Callao, y dicen que muchos bancos de arena están creciendo. El mar está en un proceso dinámico completamente, todo el tiempo. Si tú modificas el perfil costero, digamos, tú haces, como ha ocurrido acá, que tú generas, por ejemplo, un rompeolas, y ese rompeolas es lo bastante grande, genera una corriente que sigue su vida, pero que va a arrastrar el material, pero va a quedar entre el rompeolas y la orilla una zona en la cual se va a ir acumulando los sedimentos que no avanzan hacia allá. Entonces, ¿es posible controlar el movimiento de sedimentos? Sí. ¿Es posible moverlos en una cierta dirección? Sí, pero para eso se requiere estudios. Para eso hay que tener bastante cuidado, que es lo que la Marina, específicamente la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, tiene especialistas que hacen esos modelos. Porque, por ejemplo, cuando tú haces un muelle, tú no es que vas, ya pongo el muelle acá. No, ese muelle puede tener implicaciones kilómetros más abajo porque se está removiendo el fondo marino. Igual, si tú vas a hacer una urbanización, un restaurante, cualquier otra cosa en la orilla marina, tienes que tener una autorización que te verifique que no vas a malograr la vida de otra gente. Hay evidencias circunstanciales hasta ahora de que, por ejemplo, la expansión de uno de los rompeolas de un club local ha afectado la sedimentación y que podría tener una implicancia sobre la reproducción o las áreas de reproducción de los pejerrey, aquí frente al Chorrillos. Entonces, hay estudios que demuestran que es posible, obviamente pues hay que hacerlo con más detalle para verificar que eso ocurra y para prevenir que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Claro, y pasó también con la herradura, pues, ¿no? Cuando dinamitaron el cerro. Sí, bueno, y pasa en una menor escala cuando al alcalde se le ocurrió meterle arena a la playa y todos los cangrejitos salieron. Recientemente. Claro, los cangrejitos salieron a morir a la orilla, ¿no? O sea, la gente no se da cuenta de que no se trata solo de modificar porque se ve bonito o porque le voy a hacer bien a unos u otros, sino que siempre hay implicaciones detrás que hay que tenerlas con cuidado. ¿Volverá la macha algún día? El problema con las machas es que la hemos estado sobreexplotando. Segundo, que ha habido mucha contaminación en las playas y eso eventualmente pues no les gusta y se van muriendo. Las soluciones son relativamente simples, pero pasan por tener planes de manejo, reservar las áreas, darle su espacio de recuperación. Entiendo que en Chile ya hay hasta acuicultura de machas, entonces es posible recuperarlas, pero implica un plan, ¿no? Implica ponerse de acuerdo, seleccionar áreas en las cuales no se va a explotar y mantener las áreas libres de contaminantes, ¿no? Porque nada, te sirve una macha que está rica en hierro, nutricionalmente puede ser bueno, pero la macha se va a morir, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, no es una pregunta, pero dice así: me gustaría saber más sobre la acidificación del mar. Normalmente tenemos en la atmósfera oxígeno y nitrógeno, pero también una pequeñísima parte de dióxido de carbono o CO2. El CO2, como ustedes saben, la mayoría ha ido aumentando en la atmósfera a consecuencia de la quema de combustibles fósiles y la deforestación, y es el principal responsable del cambio climático. Ahora bien, el mar no podía ser ajeno a esta situación y por razones mecánicas, físicas, una parte del dióxido de carbono de la atmósfera entra al océano, se mezcla con el agua. Una parte pequeñísima, dicho sea de paso, pero que sí es importante porque si no la tomase el océano, nuestra temperatura sería mucho mayor inclusive, ¿no? Pero lo interesante es que cuando el océano o el mar toma el dióxido de carbono, se genera una pequeñísima variación en el pH. El pH es una medida de la acidez. El limón, por ejemplo, tiene un pH ácido, mientras que, por ejemplo, la lejía tiene un pH básico, que es el otro extremo. La vida es compatible dentro de márgenes de pH muy concretos alrededor de lo que se llama lo neutro, en lo cual nosotros generalmente estamos. Nuestra sangre, por ejemplo, tiene un pH neutro. Pero en el caso del mar, conforme está siendo más ácido, esto le causa un efecto parecido a lo que, por decirlo de alguna manera, el mar tomase gaseosa, ¿ya? Y esta gaseosa, como ustedes probablemente también lo han visto, causa que ese dióxido de carbono se convierte en un ácido que se llama
ácido carbónico y causa la acidificación del mar. Ahora ustedes dirán, ¿qué me importa que el mar sea más ácido? Y más aún si es que por lo general es más salado que ácido. Lo que pasa es que en el mar hay animales, las conchas, por ejemplo, todos los moluscos, los corales y eventualmente algunas especies de plancton, cuyas conchitas están hechas de sustancias carbonatadas. Sustancias carbonatadas que bajo la influencia de un ácido dejan de tener sentido, dejan de producirse. Es como tratar de hacer hielo en un refrigerador que no funciona bien. Entonces, básicamente, las conchitas no se consolidan, no se solidifican, las larvas no llegan a protegerse lo suficiente, son vulnerables a parásitos, a depredadores. Entonces, la acidificación tiene un efecto muy poco estudiado. Recién en los últimos 5 o 10 años estamos teniendo más detalle de esto, pero que tiene un efecto muy grande en la cadena alimenticia del océano. Si los animalitos de los cuales se alimentan las anchovetas tienen problemas con la generación de sus conchas y eventualmente no crecen lo suficiente o no aumentan lo suficiente y las anchovetas no comen, nuestra industria pesquera entra en peligro. Por eso es que el cambio climático no es solo sobre la temperatura, no solo es sobre la falta de oxígeno, sino también es sobre la acidificación. Por eso sí es una circunstancia que tarde o temprano nos va a pasar factura, pero que esperamos que con un mayor control del cambio climático podamos eventualmente evitarlo. Crisis climática le dicen ahora, ¿no? Es que no solamente es el cambio de la temperatura ambiental, sino también el tema de los refugiados, la gente que va a tener que desplazarse por la elevación del nivel del mar, el tema de la escasez de alimento debido a la falla de las cosechas. O sea, es una cuestión mucho más grande de lo que originalmente pensábamos que era solo una cuestión meteorológica, por decirlo de alguna manera. ¿Quién le pone el nombre común a los peces? Como chilindrina, por ejemplo. Borracho. Tramboyo. Bonito. Ojo de uva. Vieja. Claro. Normalmente la gente es la que le pone, los pescadores, los que le ponen los nombres a los peces. Ahora, los nombres de los peces, los nombres comunes, vienen obviamente de tradiciones, ¿no? De conocimiento que se pasa de generación en generación. Generalmente los pescadores más viejos, con mayor experiencia, son los que le ponen los nombres a los peces y los jóvenes aprenden esos nombres. Una cosa interesante, un pez, el mismo pez, biológicamente la misma especie, tiene un nombre en Piura, tiene otro nombre en Lambayeque y tiene otro nombre en Lima. Claro. O sea, y le pasa en realidad no solo a los peces, le pasa prácticamente a todos, ¿no? El pingüino, es el pájaro bobo y es el moquete, dependiendo en qué parte del país lo encuentres. En el caso de los peces, hay el tema de que muchas veces hay animales que son muy parecidos. O sea, por ejemplo, el toyo, tenemos de la familia Teagidae, que son todos los toyos. Hay 14 especies, si no me equivoco, y en el Perú hay 6 o 7. Entonces, todas esas especies son toyos. Y por ahí sale el toyo de leche, toyo manchado, toyo tigre, que se van generando en base a que se parecen a otro o algo que se le ocurre a la persona. Entonces, son nombres que son muy variables. Para esto, el Estado tiene una lista de nombres comerciales, que es decir, los nombres oficiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, llega un tramboyo, pero bajo tramboyo pueden entrar 3 o 4 especies de blénidos que se parecen al tramboyo. Entonces, igual pasa con el mero murique, uh-huh. Y aparte de él vienen 5 o 6 especies de mero, y así sucesivamente. Cada especie, no necesariamente el nombre común refleja el nombre biológico. Y eso genera también otro problema porque en el camino, por ejemplo, el que los comercializa no le interesa recibir 15 pescados distintos con diferentes nombres, sino le interesa comprar mero o lenguado, porque lo va a llevar a un restaurante. El restaurante probablemente el chef va a saber reconocer el lenguado de ocelos, el lenguado negro, el lenguado volteado, etc. Pero el que lo vende se lleva lenguados nomás, ¿te das cuenta? Uh-huh. Entonces hay toda una parafernalia de nombres que se van adecuando a la cultura, al contexto, a la experiencia, pero que en la práctica se resumen bajo un solo nombre comercial y que equivale a varios nombres científicos oficiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Conforme ha venido incrementándose la presencia de ciudadanos venezolanos en la pesca, ellos también traen sus nombres porque los asocian a las especies que ellos conocían allá. Entonces han aparecido nombres de especies, o sea, no recuerdo el término exacto, pero eran bien tropicales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no son los mismos nombres que usamos nosotros, pero una cosa como la besucona, ¿no? Que es un pez que tiene un labio grande, pero nosotros le llamamos vieja y le ponen otro nombre, ¿no? Entonces es bien cultural el nombre común, el nombre popular, ¿no? Uh-huh. Y a veces es totalmente distinto al que te llega acá
al mercado, ¿no? Tú vas al mercado a la hora y pides, ¿tiene ojo de uva? No, pero tengo esto, trapo viejo, ¿no? Y trapo viejo es lo mismo porque la señora que lo vende sí tiene su lógica de que esa especie es esta, ¿no? Es que Entonces, parece efectivamente un trapo y después viejo. un pescado todo chancado ahí. Si tienen más nombres que les hayan llamado la atención, déjenlos en los comentarios y vamos intercambiando ahí nombres curiosos. JC, qué gusto haberte tenido una vez más acá con nosotros. Había pasado un tiempo ya. Tenemos que hacer esto más seguido. Y tenemos que hacer esto más seguido porque Eso me dice salen siempre. preguntas, hacen preguntas interesantes y sigan haciendo preguntas. Dejen preguntas en los comentarios. Si lo ven en YouTube, en Instagram, si lo ven en Facebook, en Twitter, déjenlas en todos lados. Y las responderemos. Nosotros las responderemos en una siguiente edición. Y esperemos hayamos respondido alguna de tus preguntas en este video, si no en el siguiente. Ya saben, las ballenas no respiran bajo el agua. Si te gustó esta entrevista, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Y recuerda, si tienes alguna pregunta que te gustaría que respondamos, déjala en los comentarios y lo haremos en el próximo video. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Jimena Chávez Y yo, Jesús Buscano. y esto fue Oceana Responde.